tal? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo espacio electoral aquí en la 8 León y dedicado a los candidatos de las dos principales formaciones en la capital, el Partido Socialista y el Partido Popular. Por este vamos a comenzar y por su candidata Margarita Torre. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Bueno, en primer lugar, estamos ya metidos en una campaña que ha llegado precedida de semanas intensas. Está ya todo asentado en el partido. Hacían hincapié en la noche de la pegada de los carteles de unidad dentro de la candidatura y de la formación. Está ya todo encarrilado, ¿no? Supongo, a estas alturas. Pues fíjate que somos como un equipo que hemos entrenado con fuerza y de repente hemos decidido salir al campo esa noche electoral. Y lo hacemos con unidad, con plan, porque lo más importante siempre es tener un plan. Y igual que tenemos un plan estratégico para León, tenemos un plan para estos 15 días intensos. Y van a ser 15 días donde si cualquiera se quiere acercar a nuestra carpa o a pedirnos información o que comentemos, pues va a ver lo que somos, gente normal, vecinos de León, personas trabajadoras, es decir, gente que ha dado el paso a entrar en la política, en muchos de los casos de la candidatura, simplemente por su voluntad de hacer cosas por León. No somos políticos al uso. A mí siempre se me está diciendo, es que no eres una política al uso. No, yo soy una mujer trabajadora, madre, vecina de León, y que lo único que quiere es que su ciudad esté mejor de lo que está. Hablando, ahora enseguida entramos en las propuestas, pero bueno, hablando de una política que no es al uso y de que ha sido unas semanas curiosas, incluso en los últimos días ha corregido al propio presidente del partido a nivel nacional con ese desliz sobre la capitalidad de la comunidad que no existe. Quiero decir que también va a corregir cuando tenga que corregir. Hombre, mira, hay una cosa que tengo muy clara. En el momento en que una persona da el paso de defender una ciudad, la defiende contra viento y marea. Si tengo que por mi ciudad enfrentarme a mi partido, lo voy a hacer. Si tengo que por mi ciudad hacer una sentada delante de la Moncloa, lo voy a hacer. Si por mi ciudad tengo que ir a estar todos los días tocando en un timbre, lo voy a hacer. Porque si he dado el paso, acompañada de gente maravillosa, que son también vecinos y profesionales, de intentar gestionar esta ciudad lo mejor posible, no nos va a parar mientes nadie. Y en el caso concreto de nuestro presidente Feijóo, que espero que pronto también sea el presidente de todos los españoles, dicho sea de paso, pues hay algo que yo creo que es importante. Si alguien se equivoca, es importante corregirlo. Hace unos años, si recuerda Roberto, Mariano Rajoy, que también era en aquel momento no solo el presidente de mi partido, sino también el presidente del Reino de España, del Gobierno de España, pues se equivocó. Fue un error, todos cometemos errores, ¿no? En su caso fue confundir el tema del parlamentarismo, que lo situó en Inglaterra, y Mariano Rajoy, como el señor que es, se vino a León, pidió disculpas, hizo esa puesta a punto con todos los leoneses, decir, lo siento, me he equivocado, pero no pasa absolutamente nada. Yo creo que los políticos, y eso es una lección que a menudo se ha dado, y por ejemplo este caso, ¿no?, desde el Partido Popular, cuando un político se equivoca, tiene que hacer gala de humildad y pedir perdón por ese error. Yo creo que los españoles, bueno, y los leoneses ya ni te cuento, estamos muy hartos de tener políticos soberbios, engreídos, prepotentes, de tener personas que probablemente en su vida civil, en su vida normal, pues serían simples trabajadores, y eso es como que les crea una frustración. Entonces aparecen en la política y es como que la política les tiene que dar ese reconocimiento que en la sociedad civil no tendrían. Y yo creo que lo que hay que hacer es normalizarlo todo. Un político no es ni más ni menos. Yo ahora llevo zapatillas, que es una de las críticas que me hacen, pero voy a seguir, hombre, en los actos tranquilos, por favor, leoneses, en los actos me pondré tacones y además bonitos, y hasta estiletos si hace falta, pero yo creo que hay que dar normalidad. El político es un vecino de a pie, y si no es un vecino de a pie es que estamos haciendo las cosas mal, muy mal. En su caso trae también experiencia previa porque estuvo en el equipo de gobierno 4 años, también ha estado en la oposición. Hay quien le achaca que en la oposición tampoco la han visto muy activa, pero ¿cómo influye ese bagaje a la hora de preparar esta campaña o de afrontar esta cita electoral? Pues con mucha ilusión y sobre todo con esa experiencia que comentabas, porque esos primeros 4 años en los que me hice responsable en el gobierno de Antonio Silván de cultura, de patrimonio, de turismo, pues fue muy reconfortante ver que si te pones las pilas, que si haces los deberes y sobre todo que si vienes de la sociedad civil con conocimiento sobre las materias, que yo creo que es lo importante, ¿no? Nunca nos imaginamos ir al médico, por ejemplo, teniendo un problema de corazón y que te atienda, no sé, un señor que pone cañerías o cualquier otro especialista. Siempre vas a la persona
persona buscando soluciones porque consideras que es experto, ¿no? Y yo creo que en política estamos muy necesitados de la vieja meritocracia, ¿no? De la persona que entiende el problema. Pues esos 4 años fue, como decía, muy reconfortante porque cumplí más del 94% del programa. Tuve un accidente de tráfico con un periodo de convalecencia, pero realmente llegar al momento de las elecciones y poder mostrar con cifras, con datos que están a vuestra disposición y a la de todos los leoneses, porque esto es algo público, quiero decir, y la transparencia es básica en todo este proceso, y poder decir, he cumplido con todo esto, he aumentado el número de pernoctación, he subido el número de visitantes, he hecho simplemente los deberes, a partir de la humildad de aceptar que hay mucha gente que sabe más que tú en ciertas materias, ¿no? Y de escuchar a los expertos. Y tú escuchas a los expertos, tomas tus decisiones y ves que el camino es el correcto y llegas a un destino y ese destino funciona. Entonces, yo esos 4 años vi el maravilloso potencial que tiene León. La gente se asombraba cuando íbamos a las ferias y les explicabas. También es verdad que me comí muchísimas horas de rodaje. A mí me decían, por ejemplo, en las ferias, ¿pero qué haces tú aquí? Si tú eres la concejal. Y yo decía, pero bueno, vamos a ver, o sea, ¿quién tiene que estar defendiendo la ciudad? En aquel momento, la concejal, pero ahora mismo, ¿quién tiene que ir a todos los sitios? Para mí, por ejemplo, es inconcebible, cuando han sido todos los Fitur de estos años, la ausencia manifiesta del alcalde de León. O sea, ¿cómo puedes vender turísticamente tu ciudad si no te molestas en ir a venderla? Entonces, son 2 formas muy diferentes de hacer política. Yo creo en la política de pisar la calle, creo en la política de hacer las cosas, creo en la política de estar siempre al pie del cañón y no creo tanto en la política de hacerte fotos para que todo el mundo vea lo guapo y lo estupendo que eres. Esa no es mi política. Y mirando ahora hacia el futuro, ¿qué es lo que cree que necesita la ciudad y dónde hay que hacer hincapié? No le pido que me resuma todo el programa, evidentemente, en una respuesta. Vamos a ir poco a poco entrando en materia, pero bueno, ¿qué necesita la ciudad, sobre todo? ¿Qué destacaría? Pues la ciudad necesita una puesta a punto brutal. Es impresionante. 4 años de dejadez absoluta. Es impresionante comprobar barrio a barrio, calle a calle, es que donde pongas el pie realmente, que la ciudad está sucia, la ciudad tiene un problema de mantenimiento, la ciudad es insegura, la ciudad no tiene empleo. Y la ciudad, el bienestar de nuestros mayores y sobre todo el mundo de las asociaciones. Ha habido una dejadez absoluta hacia todas esas personas de los colectivos que nos están ayudando desinteresadamente. No quiero poner nombres, pero cualquier asociación que esté vinculada con el mundo del voluntariado social, si se la coge y se le pone delante de un micro o delante de una cámara, te puedo decir que estos 4 años han sido de dejadez absoluta. Entonces, si abandonamos el bienestar de nuestros mayores y de esa parte de la sociedad que debemos proteger, si abandonamos la ciudad, salvo el mes a medio antes de las elecciones, ¿no? Que entonces nos volvemos locos a levantar todas las calles como que no hubiera un mañana para considerar a los ciudadanos poco menos que tontos, como si entendieran que al hacer esto en un minuto es lo que llevas haciendo 4 años. Los ciudadanos somos muy inteligentes y los vecinos de León todavía más, porque somos conscientes de los 4 años previos. Entonces la situación ha sido de dejadez. Ciudad sucia, ciudad poco iluminada, ciudad insegura, ciudad donde el bienestar de los mayores y de esa parte que debemos proteger de nuestra sociedad ha brillado por su ausencia. Y una ciudad sin empleo. Caminar por Ordoño II, por ponerte una calle, aparte de que vas pisando los colores de una empresa muy conocida, ¿no?, por todos, y vas viendo, por cierto, también la suciedad y la mala calidad del emplasto que se ha colocado, pues es ver local cerrado, se alquila, local cerrado, se alquila. Eso es devastador. Y encima, en mi caso, siendo profesora, ver que generación a generación de los chicos que estás enseñando en la universidad, que los conoces, que sabes el potencial que tienen, darte cuenta que no hay salida, pues es absolutamente devastador. Yo no tengo ningún interés en hacer otra cosa más que quedarme aquí. Yo soy profesional, vengo comida de casa, esto es importante decirlo, porque hay políticos profesionales y políticos que somos miembros de la sociedad y que hemos dado un paso al frente, que es la mayoría de mi candidatura. Entonces, en ese momento en que tú te planteas como vecina, como leonesa, como persona de a pie, que hay que cambiar, es cuando yo creo que las cosas pueden empezar a funcionar. Hablaba del empleo, por ejemplo. ¿Qué se puede hacer para, dentro de las competencias de un ayuntamiento, generar ese empleo, atraer talento? ¿Qué sectores, qué medidas se pueden tomar? Pues mira, hay que empezar a hacer algo muy importante que se llama pensar la ciudad. Eso te lo puedo aplicar a todo, ¿eh? Pensar la ciudad en empleo, pensar la ciudad en limpieza. Pensar la ciudad supone que si nuestra ciudad es mayoritariamente de autónomos,
porque aquí grandes empresas tenemos pocas, seamos sinceros. Esas grandes empresas que necesitan suelo industrial, habrá que dotar de suelo industrial. Esas grandes empresas que necesitan que se les facilite. Siempre me oirás decir que para mí el gran modelo es Málaga. Yo quiero que León sea la Málaga de interior y además podemos hacerlo porque cualquiera que haya conocido Málaga antes y después sabe que esa forma de captar empleo es la adecuada. Ellos tienen el mar, pero nosotros tenemos una provincia que es divina, que es maravillosa y también tenemos el mar cerca, las cosas como son, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer? Pues mira, una de las primeras medidas es crear una oficina municipal del trabajo autónomo. ¿Para qué? Para que aquellos valientes que en este momento que estamos viviendo socioeconómico tan duro, ¿no? Sobre todo, puedan ver cómo se les facilitan los trámites y no cómo se les dificultan. Es horrible llegar a un ayuntamiento, por ejemplo, y encontrarte que te marean como si conocieras toda la administración con el impreso no sé qué, el impreso no sé cuánto, esto para aquí, ¿dónde subo? Planta quinta, planta segunda, planta tercera. No podemos hacerle eso a la gente, no podemos permitirnos que las licencias tarden lo que están tardando, no podemos permitirnos eso. ¿Por qué? Porque de ese autónomo o de esa mujer autónoma va a depender también parte de nuestra economía. Así que nuestra obligación como ayuntamiento es crear una oficina y dotar de esos servicios para que cuando ese mismo autónomo entre y diga quiero abrir un negocio, ¿qué necesito? Pues el funcionario o la funcionaria le diga esto, esto y esto. Mira, esto se hace así, así, así. Esto es para esto, esto es para esto. Y no te preocupes que ya nos ocupamos nosotros de subirlos a la planta 2, la 5 o la 27. Es decir, facilitar las cosas. ¿Qué manía tenemos a veces en la administración de complicar? La ventanilla única es fundamental. ¿Qué más queremos hacer? Pues mira, crear la Agencia de Innovación de León. La vamos a hacer en coordinación con otras instituciones. ¿Para qué? Pues para que esa agencia esté vinculada con algo fundamental, que es el papel de Europa en todo el tema de la innovación. Nosotros somos muy potentes en tecnología, en ciberseguridad y sobre todo también en el mundo del biofarma. Hay todo un campo por hacer, o sea, es increíble que el INCIBE, que es una gran institución, en lugar de apostar mucho más por ella y ser el polo tractor de muchas otras empresas de ciberseguridad, incluso fíjate hasta de ciberdefensa, que es un concepto que es importante diferenciar, pues no se haya dado ese paso, porque es como que el INCIBE camina por un lado y el ayuntamiento camina por el otro. Yo creo que hay que apostar. Tenemos en León grandes empresarios del sector de todo lo que es este mundo de la ciberseguridad. ¿Por qué no les incorporamos? Es más, ¿por qué no se les escucha? Mi gran sorpresa siempre en política es ¿por qué los políticos son tan soberbios y no más humildes? Y segundo, ¿por qué cuando no saben de un tema, en lugar de reconocer no sé del tema, quieren sacar pecho y no escuchan? Yo creo que hay que escuchar. Y en León tenemos, ya te digo, mundo de la tecnología, ciberseguridad, tenemos también todo el mundo del biofarma, que somos punteros en España. Tenemos esa posibilidad de empezar a incorporar suelo industrial, que es una de los grandes hándicaps que tiene León. Y, por supuesto, facilitar a los autónomos y a quienes quieran abrir un negocio o incluso crear una pequeña empresa. Vamos a facilitar las cosas. ¿Cómo se facilita eso? Porque es también uno de los grandes caballos de batalla de cualquier equipo de gobierno. ¿Cómo se facilita? ¿Cómo se consigue que vengan empresas, que se creen negocios, que puedan ir creciendo? Porque, bueno, se puede facilitar que se mantengan, pero para atraerlo... Pues mira, para atraerlo, algo muy importante. Los políticos tienen que ser personas preparadas. No me vale un señor cuya carrera sea yo en el año 5000 a.C. entré en el partido y 5000 años más tarde tengo que seguir aquí. Tú tienes que venir con una experiencia probada en un campo de la vida civil, insisto. O sea, tú tienes que saber lo que es el esfuerzo, lo que es no llegar a fin de mes. Entonces, con esa especie de preparación previa, tú sabes que para conseguir algo tienes que molestarte en ir a buscarlo. ¿Cómo tienes que hacerlo? Pues muy sencillo, tienes que salir fuera. Tienes que ir, imagínate, me voy a metamorfosear en José Antonio Díez por un minuto. ¿Qué hubiera hecho yo de ser José Antonio Díez? ¿De acuerdo? Que es un poco lo que voy a hacer yo siendo Margarita, pero bueno, durante estos 4 años. En Madrid manda el señor Pedro Sánchez. No voy a entrar en disquisiciones fáciles nacionales, ¿vale? Manda Pedro Sánchez. Es de mi partido. Yo soy el representante de León. Lo primero que tengo que hacer es plantar casi una tienda de campaña en Moncloa, como por cierto ha hecho otro alcalde, que es el de Valladolid, o los de Lugo, no sé, es que hay ejemplos por todos los lados. Y exigirle, mira, hola, soy de León, quiero esto, 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 esto. Y insistir, insistir, insistir. ¿Cuántas visitas ha hecho a Moncloa José Antonio Díez? Yo metí eso por registro. Eso desde el Grupo Municipal Popular lo hemos pedido cuando yo tomé riendas de la portavocía.
Y de momento no hay respuesta. Cuando la callada es la respuesta, ya sabes que la respuesta no es buena, no hace falta tener un máster para esto. Entonces, lo primero que tiene que hacer un alcalde es buscar esas iniciativas, buscar esas facilidades. Lo segundo que tiene que hacer es moverse escuchando a los expertos. Aquí no quiero decir nombres de compañías, pero lo tenemos todos en la cabeza, ¿no? Grandes compañías que están lideradas por leoneses. Aprovecha ese liderazgo de leoneses. Los leoneses tenemos un amor hacia nuestra tierra que es extraordinario. Cuando un leonés tiene mando en plaza en una gran empresa, ese leonés está deseando que vayas y le digas: oye, mira, te ofrezco todas estas facilidades para que te instales aquí. Y eso podría haber funcionado. Eso, evidentemente, con nosotros va a funcionar, eso te lo garantizo, porque si hay alguien que es cazurra, es Margarita Torres. Otro aspecto que también genera dudas sobre cómo se va a desarrollar según quien gobierne es el de la movilidad y esas zonas de bajas emisiones. ¿Qué plantea el Partido Popular? Bueno, vamos a ver, primero, esto es un tema que en Europa ahora mismo está sufriendo muchos retoques. Ahí tenemos a Alemania dándolo todo y diciendo: oye, que quizás estamos apresurándonos en las medidas. Entonces, esto no consiste en ser más papista que el Papa y por sacarse la foto llegar los primeros, sino llegar con seguridad. Ahí tenemos el ejemplo de Gijón y ahí tenemos el ejemplo de otras ciudades. Es decir, si ahora mismo Alemania, que es el motor económico de Europa, está diciendo: oye, todo el tema de las bajas emisiones vamos a ir viendo, porque fíjate qué curioso, están deshaciendo algunos parques de energías renovables, hablo de Alemania en este caso, para volver a abrir minas de carbón. Es decir, ahora mismo hay un momento derivado de la guerra que tiene Rusia con Ucrania y que nos está afectando más todo lo que es la crisis económica mundial, donde se están replanteando. Una cosa son las ideas que uno tenía cuando el mundo era perfecto y maravilloso y un camino. Otra cosa es lo que ahora mismo está pasando. Por lo tanto, no hay que ser más papistas que el Papa. Es decir, no es una cuestión que tengas que ir abanderando, sino que empieza a escuchar y empieza a ver cómo se puede solucionar. Segundo, antes de crear esos problemas de movilidad que se están creando en León. O sea, ahora mismo circular por León hay zonas que es un caos. Yo me pongo en la piel de los vecinos de Padre Isla y es que digo, bueno, vamos, o sea, también es para hacerle una sentada al alcalde. O sea, no es ni medio normal lo que ha hecho. Y, por supuesto, antes de levantar una calle, antes de cercenar el tráfico de León, por ejemplo, tienes que hacer algo muy básico que es pensar la ciudad. Esa va a ser casi mi frase un poco a lo largo de todo este tiempo. Y de los 4 años, si consigo la confianza de los leoneses. Lo primero que tienes que hacer antes de cortar calles, caramba, dota a las personas que se ven obligadas a utilizar un coche de parkings disuasorios. O sea, ¿cómo te atreves a cortar la ciudad? Y entonces el caos que has creado, primero piensa, dota de espacios donde pueda haber esos aparcamientos. Y luego ya, siguiente, reordena el tráfico, que los autobuses rojos y los azules, para que nos entiendan todos nuestros televidentes, no sean un caos, no se amontonen, sino que haya un orden. Eso es pensar la ciudad. Tú no puedes gobernar a salto de ocurrencia. Es mucho mejor pasar un mes decidiendo con los expertos qué medidas tomar, que no buscando la noticia fácil, y no te tengo que dar lecciones en esto, Roberto, perdóname, pero buscando la noticia fácil, lanzar un titular, para luego otro titular, para otro, y dar la sensación que haces mucho cuando en realidad lo único que haces es enredar, ¿no? Te digo, ahora mismo hay otra cuestión también encima de la mesa. El tema de la movilidad, como bien dices, ya te digo, pensar la ciudad, parkings disuasorios, el tema de coordinar el transporte urbano. ¿Cómo quieres sacar los coches del centro si no tienes una buena coordinación de transportes? A mí me gusta mucho viajar por España y viajar por el extranjero. Lo llevo haciendo desde pequeña porque afortunadamente, primero con mis padres y después con una mochila, ¿no?, que es ese turismo barato que hacemos cuando somos jóvenes, y después como costumbre, me gusta mucho observar. Y me encanta cuando veo algunos países o algunas ciudades, incluso españolas, y tú te tienes una app que en tiempo directo te dicen a cada autobús: ay, mira, ahora va a venir el número 4, el número 6, quedan 5 minutos. Y algo, fíjate, fundamental. Hay autobuses, por ejemplo, que permiten que suban perros, hay otros que no. Es decir, podemos empezar a dotar. Te añado una cosa, movilidad más. Hay autobuses que hay que estudiarlos, las frecuencias necesarias y la gente que lo utiliza. Yo me he ido fijando, y también me lo han trasladado los ciudadanos, que esto es el resultado de hacer una escucha activa. Me dicen, hay veces que los autobuses van saturados, debería de aumentarse la flota o aumentarse en ese momento la incidencia. Pero hay otros autobuses que llevan 18 personas y son autobuses grandes. Pues a lo mejor, si vemos que hay una constante en que, yo qué sé, de 12 a 12 y media, resulta que esta línea de autobús la utilizan de media entre 15 y 20 personas, pues no metas el autobús grande, que contamina más, que tiene más problemas, etcétera, y que gasta más. Mete el pequeño.
Dos cuestiones muy breves que planteamos también. ¿Está a favor de que gobierne la lista más votada? Sí, lo he dicho desde el principio, lo dijo después mi presidente nacional, y yo creo que eso sería lo más coherente. Ahora, esto es como tirarte a la piscina, ¿no? Dice, ¿te acuerdas cuando éramos jóvenes? Bueno, tú eres mucho más joven que yo, pero cuando te decían, tírate para atrás, y tú en aquel momento decías, bueno, si está mi mejor amigo sí que me para, pero si no, estos me van a dejar caer, ¿no? Yo esa es mi idea. Me gustaría saber si José Antonio Díez tiene la misma, ¿no? Sería curioso. Unido a esto, teniendo en cuenta la situación actual del espectro político, todo hace indicar que va a ser difícil una mayoría absoluta. ¿Tienen algún tipo de política de pactos, alguna línea roja, algún planteamiento al respecto sobre qué pacto se daría en el caso, pues eso, de que no haya mayorías absolutas, que es lo que parece que va a ocurrir? Bueno, fíjate que a lo mejor confío demasiado en lo que escucho en la calle, pero de verdad que yo creo que podemos gobernar y podemos gobernar en solitario. A ver, me encantaría contar con todos, y fíjate que esto lo tengo muy claro. Creo que vamos a gobernar en solitario, pero yo quiero escuchar a todo el mundo. Y la primera persona con la que me voy a sentar, José Antonio Díez, y así por orden de lo que los leoneses hayan votado. Muy bien, pues se nos ha acabado el tiempo con estas cuestiones que son un poco política ficción. Vamos a ver lo que dicen las urnas el próximo 28. Con estas cuestiones terminamos. Margarita, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias.